El día de hoy falta la parte fifí en esta mesa de debate. No vino la derecha extrema ultra porque se encuentra vacacionando en algún paraíso del mundo. Es que los fifís sí se van de vacaciones, no como nosotros, Luis, ¿no? Yo a lo mejor me voy en un ratito. Bueno, tú eres un poquito fifí. Yo soy fifí. Yo soy nunca bipolítico. me voy de vacaciones, caray. Si te vas de vacaciones, sea chismoso. chismoso. Me voy de vacaciones. Te esperas unas vacaciones bien chidas. Es terrible mi vida. No, bueno, ¿cómo sufres? Hernán Gómez, qué gusto saludarte. Acá muy Bienvenido. contento. No sé cómo voy a hacer para llenar el vacío que deja. Y además te tocó en su lugar. Además me pusieron en el lugar de la derecha, entonces no me siento cómodo. Está bien. No me siento cómodo de que me obliguen a estar en el lado de la derecha, Se pero pasan bueno. de lanzamiento. A ver Los cómo productores en MBS. Oye, Hernán, pues hay un buen de temas. ¿Qué libros de texto? Bueno, el tema de temas, ¿no? Ujú. Si es Luis Miguel o no es Luis Miguel. Yo digo que sí, pero muy mal. Hijo, yo digo que sí, pero más bien yo digo que hay un momento en la vida en el que te tienes que retirar con dignidad. Sí. En fin. Se ve Pero bien, es o sea, esa gente que canta, vive pero de es su que sí, pasado. no es el mismo. Vive Pero su pasa, pasado, digo, sí, lo Luis podríamos Miguel vive llevar su a pasado. otros ámbitos, ¿no? Lo podríamos llevar a los políticos también. Sí, Hay bueno, políticos que políticos. se tendrían que retirar antes. Digo, por ejemplo, don Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse. Ujú. Yo creo que le hubiera ido mejor Sí. si se hubiese evitado esos últimos 5 o 6 años bochornosos. Quizá 10, O sea, quizá hasta 10. ¿sí? ¿Tú crees? Sí, Bueno, quizá hasta 10. sí. O sea, como que hay momentos que ya fuiste. No Y te no- tienes que aferrar a... Porque el problema es cuando la gente se identifica con... Cuando la persona se convierte en el personaje. Ujú, Entonces deja de ser persona. ujú, Entonces ya no puede ujú. vivir sin el personaje. Claro. ¿No? Eso le pasa, digamos, esto mismo que le pasa a Luis Miguel, ¿a cuánto político no le pasa? No, cañón. A ver, pero es ¿No? que estos también se aferran. Que no O pueden sea, se vivir de otra aferran, manera que están no sea de la siempre política. metidos ahí y no entienden que no entienden. Ajá. Por ejemplo, cuando ves a las corcholatas de la oposición, a los aspirantes de la oposición, que van a tener su foro, creo que mañana, si no me equivoco, es el 10 de agosto, y el 16 de agosto ya tendrán los 3 finalistas. Bueno, ves a algunos que están tan aferrados al pasado, o sea, que no, neta no entienden, que no comprenden. Ves a un Krill que se siente súper incómodo, porque sí, Krill fue un súper político, a lo mejor disruptivo, muy movido en los 2000, Pues o sea, sí, hace 20 pero años. Ahorita no puede ni siquiera O una hablar Beatriz de otra Paredes. manera. Exacto. Ya hasta la manera trillada de hablar de los políticos que nos hace bostezar tanto. Ajá. Ayer veía un tuit de, ya recolecté las firmas, con esto ganó México. Güey, Hijo, todos qué recolectaron las firmas en 2 segundos. ¿Cómo lo hicieron? Silvano Aureoles tiene firmas. ¿Cómo le hicieron, ma? Silvano Aureoles tiene las firmas. Margarita Zavala y Felipe Calderón les dieron una Ok. asesoría, ¿no? De cómo recolectar, Firmas en entre friega comillas, loca. firmas en tiempo récord. Total de firmas, o sea, total de gente que se metió ahí, 2,225,000, de acuerdo a lo que dijeron ayer PAN, PRI, PRD. Ajá. A mí se me hace poco. Pues... Para lo que es, o sea, para lo que estaban esperando, Pues sí. 2,225,000. Y mira que no Sí. soy simpatizante 4T, pero Sí. pues si con eso es tu saque para pelear, está cañón, es bien poquito. Oye, me preguntabas de los libros de texto. Primero vamos con el libro de texto. Libros de Va. texto. Bueno, yo he visto que este tema, a ver, Ujú. no es la primera vez que el tema de los libros de texto Ujú. está en la polémica. Totalmente. De hecho, yo tengo una hipótesis. El presidente sabe, porque es un gran conocedor de la historia, Ujú. que este es uno de los pocos temas que movilizan a la derecha. O sea, tú fíjate, Ujú. el gran movimiento de los libros de texto en el 1961-1962, Ujú. en la época de Adolfo López Mateos, la creación de la Unión Nacional de Padres de Familia, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, que también tiene su propia historia. Ujú. Digamos que estas agrupaciones, ha sido muy claro cómo los libros de texto son uno de los pocos temas que movilizan realmente a la derecha en este país, Ujú. que lo sacan a la calle. ¿Quién sabe por qué? Es un tema que les toca profundamente, ¿no? Este rollo de con los niños no te metas, los niños son sagrados. No, pues sí son, o sea, Sí, yo no tengo pero- hijos, pero sí está muy Sí, cañón pero- el tema de que Sí, pero pues, Luis, lo que le van a enseñar a los niños, ahí pues se sí, no esconde inventes. un conservadurismo grueso.
O sea, y si tú recorres la historia de la México Unión es Nacional de Padres de conservador. Familia, se oponían a, y En el recapitulamos 17, a qué cosas se oponían 17, entonces, 18, pero que ahorita son totalmente aceptadas, dices, pues son la reacción por excelencia, o sea, se oponían a la planificación familiar, se oponían a todo, se han opuesto, pues, a todos los avances de la sociedad, Sí. la Unión Nacional de Padres de Familia. La Entonces, educación sexual se pusieron. No la llegamos aquí al educación extremo sexual, ¿no? de que se opusieran a la evolución, pero en Sí. Estados Unidos sí ha habido Pues casi, organizaciones casi. que se oponen a la misma evolución. Y traen un rollo muy, por ejemplo, yo entrevisté a una activista de la Unión Neolonesa de Padres de Familia allá en Monterrey. Y está, por ejemplo, indignada de que se enseñe prácticas de autoexploración. No se les enseña, pues, pero que en los libros se hable, y esto, libros que hizo Felipe Calderón, ¿eh? Bueno, el gobierno de Felipe Calderón, que en los libros se normalice la autoexploración. La masturbación. O sea, no está mal que te la jales. Perdón Ya que lo tenemos diga TikTok. así, pero los chavitos de 10 años tienen que saber que no Teníamos está que mal romper que se la algo, jales. claro, hoy Espero otra vez. Espero no cometer una imprudencia en este medio. ¿cómo crees? No, ya, No otra más. está mal, o sea, me parece que satanizar eso y decir que se te va a que se te va a quedar pegada la mano y que Sí, te vaya a los castigar pelos el y diablo. esas Bueno, cosas, pues pues sí. en muchos pueblos de este país, en muchos lugares los chavitos piensan eso. Y yo creo que está muy bien que en el libro de texto lean que no está mal que se la jalen. Está bien. Y digo, hace rato te oí hablar preocupado por los penes erectos. No, yo no estaba preocupado. Yo dije Pero yo nada más te que quiero en comentar. Coahuila ayer salieron Ok. a marchar padres parecidos a lo que tú Ah, me bueno. dices, Padres pegados a la preocupados Alianza Cristiana que da contra Alianza los penes Cristiana. erectos. Alianza Cristiana contra los Pues penes no erectos. sé si contra los penes erectos, sino contra la maqueta del pene Bueno. erecto que saca semen con una Oh, jeringa. qué grave. Yo lo veo, a ver, perdón, pero yo lo veo fantástico. O sea, que el chavito, pues va a ser muy igual que le chistoso enseñas eso. al chavito, perdón, es que los que lo ven mal son los que tienen mente cochambrosa. Igual que tú le enseñas al chavito. No, sí, o sea, se ríen allá en cabina, pero es ¿Tú verdad. hiciste un pene erecto en la primaria? Pues no, pero hubiera estado bien hacerlo, porque te Con voy a decir una- que igual que te enseñan cómo Porque funciona además el quieren corazón, que se pare, cómo o funciona sea- el cerebro, cómo funcionan los riñones, ¿por qué no te van a explicar por qué tienes una erección Sí, cuando pues, eres chavito? O al sea, final cuerpo es- cavernoso, cuerpo... A mí me lo explicaron hasta la prepa. Pues la verdad es que me lo podrían haber explicado antes, porque Ujú. yo sí se lo preguntaba a mis papás, oye, ¿por qué se me pone durito? ¿No? Y Ok. yo creo que tú también te lo preguntabas. Sí, además yo y en yo la creo escuela que primaria de maristas, No hay imagínate. ningún problema que te digan, pues es Conservador, que al el pene 100%. cuando recibe un estímulo se erecta. O sea, Ujú. ¿cuál es el problema? Entonces, yo veo en esta discusión de los libros de texto mucho contaminado de eso. Mucho. Hay mucho. En el Ujú. fondo creo que hay mucho de eso. Dicen los De que, ese los que han conservadurismo. entrevistado que hipersexualizan el tema y que la neta se va a prestar a guasa. ¿qué es eso o sea, de que cuando van al hipersexualizar? quinto de primaria, los chavitos que lleven a su pene erecto y Ay, y qué el ridículo, útero hombre. menstruando, que al final se va a prestar a guasa. Qué ridículo. O sea, que se ¿Sabes van a qué burlar los hipersexualiza? niños. Las redes sociales. O sea, ya lo tienes No, en bueno, las redes sociales. la pornografía Los en niños internet tienen un está cañón. telefonito donde ven No, lo que está cañón, sea. está Y entonces cañón. el hecho de Cuide que lo que ven sus niños. ya no es lo mismo que antes. Entonces, el hecho de que en el libro de texto te expliquen por qué el pene tiene una erección, Sí, bueno, al pues menos. no me y parece hagas mal, uno. porque al final Y hagas uno. tiene que ser seguro uno. podrás encontrar mejor la información en el libro de texto que en quién sabe qué plataforma, en quién sabe qué página web que encuentres en tu Pero a ver, telefonito. fuiste a hacer sondeos. O sea, preguntaste a la gente Sí, también. bueno, porque este tema, a ver, este Ajá. tema en realidad, Luis, yo creo que va mucho más allá de los propios libros de texto. O sea, aquí ha habido Sí. campañas importantes. Y va mucho más allá de lo ha sexual, habido ¿eh? un medio de comunicación que se ha agarrado de este tema Azteca. para presionar y chantajear al gobierno y ver Ujú. qué consigue de contratos y de qué consigue de cara a las elecciones y ahorita pues es un momento en el que tienen su propia agenda y entonces usan este tema como medio de presión. Ujú. Yo salí a las calles, el domingo estuve en el sector Fifi, en Polanco, y ayer me fui al metro, estuve como 2 horas. Ok. Me colé en el metro, en la línea rosa, Ujú. no sé el número porque yo soy un poquito fifí y no me acuerdo los números, pero La rosa es la de Chapultepec. por ahí me subí en Cuauhtémoc y me fui Ajá. hasta Sevilla, todas Chapultepec, esas estaciones. Cuauhtémoc, Las recorrí varias veces, Insurgentes. volvía, iba Sí. entrevistando gente. Ok. Y bien Esa interesante. llega a porque- Patitlán, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Porque fíjate que encontré opiniones mucho más sensatas en el metro que Ujú. en la gente
en Polanco, o sea, de verdad. Sí. Digamos, la gente en Polanco, especialmente señoras, no sé por qué les pega más el tema, como muy ideologizadas, como que les metieron un rollo muy ideológico y se lo han creído. Y claro, ¿quién ha leído los libros de texto? Pues nadie ni los todavía, que los están defendiendo ni los que los están atacando Hay los han revisado. pero sí, salen tenerlo completo, cositas no. y que sí. Pero y digamos, los 6 menos. y ahorita hablamos de que sí tienen errores. Claro que tienen errores y están muy mal. Ventanas de oportunidad. Sí, pero ventanas de oportunidad. Nadie es perfecto, yo he cometido varias ventanas de oportunidad en mi vida. Mi vida es una ventana de oportunidad. O sea, a ver, mi vida es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad. Sí. Entonces te digo, o sea, yo creo que, bueno, con este tema de los libros de texto, ¿no? Entonces, yo, sí encontré opiniones mucho más sensatas en el metro. O sea, fíjate, yo le preguntaba a la gente, oiga, ¿qué piensa de los libros de texto? Y me decían, no los he leído. Ok. Que me parece una respuesta muy sensata. Digo, bueno, pero de lo que ha oído, no, pues no puedo opinar porque no los he leído. Nadie en Polanco, sector fifí, me contestó una cosa así, que a mí me parece como básica, ¿no? Oiga, y yo quería ver qué tan fuerte es la penetración de los medios. Ya no es tan fuerte. Y es bien interesante ver eso. A ver, ¿por qué? Y por lo menos yo me daba cuenta que, bueno, es muy fuerte la penetración en los teléfonos. En las redes la sociales. gente te dice, lo veo en el teléfono. Y ahí sí es grave porque, pues, la gente no distingue fuentes en el teléfono. La gente dice, lo veo en el teléfono. Pero yo sí me di cuenta que la gente, mucha gente, sabe distinguir. O sea, y no importa el sector socioeconómico, o sea, ya no se creen todo lo que ven en los medios, en lo que escuchan, diferencian, y de veras, muchos me decían, no, pues no los he visto, y la verdad es que no es tanta la gente que se ha enterado de esta discusión. O sea, muchos decían, no he oído nada hablar de los libros de texto. Yo decía, ¿cómo? Pues no, está todos los días, no he oído nada. ¿En serio? Muchísimo. ¿Que no? Muchísimo. O sea, acá está la discusión incendiaria de los libros de texto. Que también hay que tomar en cuenta que es verano, baja muy cañón el tema de la gente que está escuchando noticias, que está metida en este asunto. O sea, la neta baja mucho. Sí, baja mucho, pero ¿sabes qué es? Fundamentalmente. Los fifís se van de vacaciones. No, mira, volviendo al tema de la historia con el que yo empecé a hablar este asunto. El presidente sabe que este tema le toca a la derecha, y yo estoy seguro que hasta el nombramiento de Max Arriaga en esa área es para provocarlos. Según yo, corrígeme, pero porque él quiere lo que yo he notado, lo que percibo cuando las encuestas del presidente, la que tú quieras, la de Mitofsky, la de Enco, la que tú quieras, cuando hay un tema de estos, de izquierda radical, de comunismo, como que es la palabra prohibida, sí le pega a la popularidad del observador. A ver, cuando puede se ser que haya esta radicalización. Yo creo que este tema de los libros de texto sí le pega un poco. Y ahorita tienes a Salinas Pliego, sí, uno de los hombres más poderosos del planeta, más ricos del mundo, más ricos de México. Sí, es del planeta, está en la lista de México, los 100 más ricos del mundo, ¿no? Poderosos de México. Pues el planeta está en la lista de los poderosos. No le hagas tanto el favor de que no es Elon Musk, no es Zuckerberg. Pero, pues, es un tipo bastante rico. Sí. Bueno, pongamos de los más ricos de México, pues está definitivamente en el top 3, top 4. Con una empresa como TV Azteca, que no es precisamente un medio de comunicación del Círculo Rojo. TV Azteca sí lo ve todo, medio mundo. Y no me paga TV Azteca. Hasta estoy vetado ahí. O sea, va a estar bueno ahí la batalla, porque que esté saliendo en el noticiero de A la Torre. Bueno, yo creo que por algo el presidente libros comunistas creó las conferencias de prensa vespertinas, ¿no? En reacción a donde nos explican ahora cuáles fueron las áreas cuáles son las áreas de oportunidad de los libros de texto. Sí, o sea, sí ha habido una afectación. Pero bueno, yo sospecho que en el fondo este tema de los libros de texto es un pretexto más para la disputa política, para la polarización. Es lo que le interesa al presidente. Yo creo que por eso Max Arriaga está ahí. La educación no ha sido prioridad de este gobierno. No sé por qué, es que sí, es radicalísimo Marx. Bueno, es radical, tampoco tanto, ¿no? Hay un poco le juega un poquito al payaso porque también está en el papel de provocador. Cañón. Está instalado en el papel de provocador. Y se compara con Lucio Cabañas y etcétera. Es que no es lo mismo, yo insisto, en como que si lo va a escribir. tuviera una misión, ¿no?
O sea, que va a defender, va a dar la vida por la nueva escuela mexicana. Somos los columnistas del Universal y del Milenio y de la Reforma. O sea, TV Azteca ya es otra cosa. Va a ser bueno. O sea, me imagino ese payaso o ese provocador que juegue, cómo lo va a reaccionar pues una televisora que ya le entró al tiro porque hay bronca. Eso está bueno. Hay bronca. Yo creo que hay dos bandos interesados en que haya bronca. Sí, claro. Pero también, por ejemplo, hay un rollo que a mí, bueno, esto de que los libros de texto son comunistas es una payasada. Yo, a toda la gente que le pregunté en las calles, fifís o no fifís, nadie te dice que los libros de texto sean comunistas, excepto el que oyó que a la torre decía que eran comunistas y entonces nada más repite, pero ni entiende la palabra, pues. O sea, no hay eso que están, eso es su propia locura. Y luego esta idea que a mí siempre me parece criticable es que los libros de texto traen mucha ideología, es que están ideologizando. Perdón, pero antes también traían ideología. No existe la no ideología. Lo que existe es siempre... la derecha piensa que lo que ellos piensan y hacen no es ideología. Okay. Que la ideología es lo de los otros, ¿no? Lo de la izquierda. Cuando aparece la izquierda, entonces, es muy ideológico, estás muy ideologizado, como si la derecha no tuviera ideología. Los libros de texto siempre han tenido ideología, han tenido ideología sobre el Estado mexicano, sobre la historia. Son libros antiempresariales. No, hombre. O educación traen antiempresarial. Un par de cositas de repente. Por ejemplo, traen un rollo comunitario que tiene que ver, la nueva escuela mexicana, que no está mal, lo de la nueva escuela mexicana. La bronca es que no hicieron los programas de la nueva escuela. Hicieron el concepto de la nueva escuela, pero luego ya cuando hicieron los programas nadie hizo ni nada. El problema es en la traducción, o sea, el concepto de la nueva escuela mexicana de, por ejemplo, de promover más lo colectivo sobre el individualismo, lo comunitario, que estos confunden, los ignorantes de la derecha, algunos confunden con comunismo, que no es lo mismo. Todo este rollo de la nueva escuela mexicana, del tipo de aprendizaje, de no memorizar, está muy bien. El problema es que sí hay un cierto problema a la hora de la ejecución, y con este gobierno ha habido una déficit de eficiencia, pero generalizado. Entonces, pues si traen errores, si está descuidado. Entonces están medio chafas. De repente hay cosas que están chafas en los libros de texto. Como la cosa de los satélites. Bueno, no era una clase sobre el universo, Era de cómo hacer esquemas. También eso hay que decirlo, porque hay que ponerlo en contexto. Bueno, pues, pero te estaban enseñando cómo hacer un esquema, no te estaban enseñando los planetas en esa gráfica. Pero no que todo es global. En esa foto. Bueno, ok. Nos podemos enfrascar en discusiones eternas. Lo que te quiero decir es que sí creo que, sí debió haber más consulta. O sea, me parece que bueno, Marx Arriaga en su conferencia de prensa de ayer, su estreno, cuando habló sobre las distintas áreas de oportunidad de los libros de texto, él dice que que se hicieron 32 foros, que están en las redes sociales, que ahí los puede uno ver, que están en YouTube. Bueno, probablemente hicieron foros, pero con quien ellos querían, no hicieron, digamos, el proceso que legalmente se debe hacer de consulta. Y creo que si realmente el tema fueran los libros de texto, pues sí hubiera estado bueno consultarlos y que llegaran un poquito más planchados. Oye, vámonos. Probablemente como no se consultaron, pues ahora se está generando. Está bueno. O sea, yo creo que esta polémica va a seguir dando. Todavía seguramente lo estaremos discutiendo la siguiente semana, porque esto va a seguir dando. O sea, esto va a seguir dando y vamos a ver cuáles son los errores que reconocen, los que no, etcétera. Pero se nos va casi el tiempo, entonces casi para cerrar. Violencia política de género. Y mira, de este tema era del que no queríamos hablar tanto. Sí, ¿verdad? Es que es muy apasionante, al final de cuentas. Es algo que clava. Pero a ver,